Antes del tiempo de la enseñanza, hermanos, vamos a entonar un canto más. Y este canto está relacionado con el tema, lo que vamos a estar estudiando, y se llama Bástate mi gracia. Dice este coro: ¿cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Creo que no está ahí en sus hojitas, ¿verdad? Pero lo conocemos, lo sabemos y vamos a entonarlo, hermanos. ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor para que el Señor pues obre y nos pueda mostrar lo que tiene preparado. Iba a decir los niños, pero ya los niños bajaron, ¿verdad? Ya los niños están allá abajo, así que le dejo el tiempo a Daniel para que pase y pueda compartir con nosotros este mensaje. Hola hermanos. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias hermanos. Cuando llegué, dos cosas pensé, a ver quién adivina con esto. Una cambió, la otra no. Ya les di una pista. Una me provocó cierto asombro y la verdad un poco de tristeza, ¿verdad? Y la otra me alegró mucho. ¿Ya vieron cuál? ¿No? Bueno, les digo primero la segunda. Me emocioné porque no vi la cámara aquí enfrentito. Ahora no tengo nada que decir. Pero que cambió, ya después la pasaron para acá. La otra, ¿cuál fue? ¿No? Bueno, no son muy buenos para adivinar. Yo sé que a ti también, porque siempre nos gusta considerar la
la casa del Señor llena, ¿verdad? Como me dicen que hace 8 días estuvo, y nos alegramos mucho cuando así fue, y bueno, yo sé que es un sentimiento que compartimos todos, ¿verdad? Que muchos de nuestros hermanos aún no han llegado. Igualmente, nos tardan mucho en llegar, ¿verdad? Pero están siendo tiempos de prueba en el que los corazones de los hermanos están siendo puros. Oremos, ¿verdad? Y dejémosle todo al Señor, y que las circunstancias no determinen la actitud de nuestro corazón, de ese gozo mi hija, que Dios hasta en los pequeños detalles nos facilitó el estar. Quizá es la última vez, hermanos, que estemos aquí, quizá es la última vez que tengamos vida. Ese pensamiento siempre debe de estar en nosotros, no para llevarnos a la tristeza, a la depresión, sino a valorar la oportunidad de hoy haber despertado, de hoy tener vida, de hoy estar congregados, y poder sacar el mayor provecho. Hermanos, pues para adivinar no somos buenos, ¿verdad? Pero ¿qué tal para memorizar? ¿Les gusta memorizar? Sí. ¿Se les facilita? Y ya cambia la cosa, ¿verdad? Un versículo vamos a memorizar. Te invito a ir, por favor, a la palabra de nuestro Dios, al libro de los Salmos. Salmo 39, 4. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da de poder estar frente de una congregación y predicar su palabra. Es algo que valoro mucho, de verdad lo agradezco también a su pastor por la invitación. Y en estas 2 ocasiones que he estado con ustedes, se acordarán la anterior, y esta, el Señor me ha llevado a compartir un tema que antes no había preparado, que incluso antes no había predicado. Dios nos dio la oportunidad a mi familia y a mí de estar muchos años en el ministerio, predicando constantemente, y por supuesto que en tantos años muchos son los temas que el Señor nos ha permitido estudiar juntos, a mi familia y a mí, que me ha concedido el privilegio de predicar. Pero en estas 2 ocasiones Dios me ha llevado a preparar un tema diferente, y yo lo agradezco mucho porque el primer beneficiado pues es Dios, ¿verdad? El primero que recibe el alimento pues es el predicador, estudia, y lo que prediqué la vez anterior, si te acuerdas, y lo que si Dios nos da la oportunidad de estudiar juntos en esta mañana, es algo que yo necesito, es algo que corresponde a mi necesidad presente, es algo que yo recibo con gozo porque lo necesito, ¿sí? Así como una plantita cuando la vemos que está triste, y es impresionante, ¿verdad?, como algunas plantas nos manifiestan su tristeza cuando les falta agua, le echas y al instante casi empieza a ponerse alegre, viva nuevamente, ¿no? Bueno, así he recibido estos pasajes, y por eso los comparto con ustedes, hermanos, porque estoy convencido del beneficio, de la bendición que es a nuestras vidas. Vamos a memorizar en el libro de los Salmos, el Salmo 39, el versículo 4. Salmo 39, 4. Quizá algunos de ustedes ya lo saben, quizá algunos solo van a tener que repasarlo una ocasión, y otros más, quizá por primera vez, van a sumergirse en la riqueza espiritual de este hermoso pasaje. Vamos a leerlo juntos. Vamos a ver cómo nos va leyéndolo 3 veces, quizá después de 3 veces hay alguno que ya lo pueda decir, ¿verdad? Vamos a comenzar con la cita bíblica en primer lugar, porque casi siempre es lo que primero se olvida. Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Quién lo puede decir? ¿Verdad? Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Felicidades, qué ejemplo.
Hermano, qué bonito, ¿verdad? Salmo 34. Hazme saber que va a fin y sé A ver otra vez, hermano. Salmo 39, 4. Hazme entender, Jehová, mi fin. ¿Y cuántas eran? Y cuánta sea la medida de mis días. Y sepa yo cuán frágil soy. Muy bien, hermano, felicidades. Otro más a lo joven. ¿Aire? Lo más que nos es hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Muy bien, felicidades. Dos personas más. Pero vamos a repasarlo 2 veces más. ¿Les parece? Vamos. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. A ver, pastor. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Bien. Sofi. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leerlo una vez más y después vamos a decirlo todos de memoria. ¿Sí? Confía, ya está en tu mente. ¿Sí? A veces nos ponemos nerviosos, pero podemos hacerlo. Vamos a leerlo una vez y después lo decimos sin verlo. ¿Sí? Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Perfecto, hermano. Si tan solo recordamos el mensaje, su palabra, la palabra de Dios escrita, el Espíritu Santo se va a encargar de acomodar a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo de reflexión, como lo decía Samuel, como lo decía su pastor, con un corazón abierto, dispuesto a escuchar a los Señor. Dile, Dios, háblame, necesito escuchar tu voz, estoy dispuesto a creer tu palabra. Amén. Gracias, Dios, por traernos aquí. Gracias por concedernos este día de vida y gracias porque te tenemos a través de tu palabra y tenemos tu Santo Espíritu morando dentro nuestro, dispuesto, deseoso de iluminar nuestro entendimiento para no solo escucharte, sino entenderte y creerte. Te pongo en tus manos este tiempo de reflexión. Tenemos necesidad de ti, de escucharte. Ayúdanos a creerte y a obedecerte. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Empezamos definiendo el término saber. ¿Sí? ¿Sabías que el término saber está relacionado con el de sabor? Es interesante. Con la acción de probar las cosas y descubrir a qué saben. En un sentido muy amplio, el saber en un contexto es estar en contacto con la realidad, con el fin de distinguirla y entenderla. Esto es lo relativo al término saber. Ahora vamos a cosas más prácticas. Por ejemplo, hablemos de cosas que sabemos, que conocemos. Vamos a tomar literalmente la definición que viene del término sabor con algo que a mí me gusta mucho, no sé cuántos se van a identificar, pero ¿a qué sabe el helado? A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta el helado? Es mi postre favorito. Si ya me quieres regalar algo, no te compliques la vida. ¿A qué sabe el helado? Delicioso, ¿verdad? A lo mejor aquellos a los que no les gusta mucho el helado, pues como que no
pero piensa en aquello que más te guste de comida. ¿Qué es lo que más te gusta? Los chilaquiles. ¿A qué saben los chilaquiles? ¿A qué te saben los chilaquiles? ¿Hay alguien más a quien le gustan los chilaquiles? ¿Alguien más? A ver. Nopales. Los nopales. ¿En serio? Son ricos, son muy ricos. Habiendo tantas cosas. ¿A qué saben los nopales? ¿Qué es lo que les gusta de comer? El mole. El mole, ¿con verde o rojo? Rojo. ¿Dulce o picoso? Dulce con ajonjolí. ¿A qué sabe? No hay palabras para describir eso que, conociendo su sabor, habiéndolo degustado, disfrutamos tanto. Avancemos hacia otras áreas. ¿A qué sabe un día de descanso? Suspira, hermano, suspira. Mira, quedarte en casa, levantarte tarde, ropa cómoda, comida rica, un buen tiempo en familia. ¿A qué sabe? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste esto? Mañana es día festivo, ¿no? ¿Cuánto van a descansar? ¿Realmente vas a descansar, hermano? ¿Ya planeaste tu descanso? ¿Lo estás saboreando? ¿Conoces su sabor? Lo estás saboreando ya. Son oportunidades escasas, ¿verdad? Hermano, que nada te robe la oportunidad, si Dios nos da la vida, de aprovechar. ¿A qué saben los problemas? A ver, ¿lo conocen? ¿Conocen su sabor? ¿Has tenido problemas? ¿Tienes problemas? ¿A qué saben? ¿A qué saben las desilusiones? Las decepciones. ¿Conoces su sabor? No, estoy esperando que nadie responda, ¿verdad? Por supuesto, a estas preguntas, pero hay que hacerlas. ¿Conocemos su sabor? Sí. A veces más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a experimentar problemas en esta vida. Tarde o temprano vamos a conocer la realidad del corazón de los hombres. Nosotros somos hombres. Y tarde o temprano vamos a, no digo disfrutar, pero vamos a tener que tragar ese sabor tan desagradable de la desilusión, de las decepciones. Hablemos de cosas positivas, alegres, optimistas. ¿Cuál es el sabor del consuelo de Dios? ¿Lo conoces también? Yo espero que sí, porque si solo conoces el sabor de los problemas, no sé realmente cómo es que puedes sobrevivir. Lo que realmente marca la diferencia y hace posible que nosotros sigamos adelante es que podemos no solamente conocer los problemas, sino podemos conocer mediante la experiencia el consuelo de Dios. Y no solo el consuelo de Dios, algo que también sabe muy rico, que es el apoyo de aquellos que realmente nos aprecian. ¿Sabe rico? ¿No? A veces no tienen que decir mucho. El sentirlos cerca de nosotros. Ya si va acompañado de un abrazo, echar la mano, o algún detallito de eso ya es. Hermano, qué rico, es sabroso, es deleitoso, realmente es agradable poder experimentar paz en medio de las tormentas. ¿Conoces esto? ¿Sabes? Porque estamos definiendo el término que maneja este salmo de saber. ¿Sabes lo que es experimentar paz en medio de las tormentas? Podría ser que no todos. Yo sé que todos sabemos lo que es tener tormentas, pasar por tormentas, pero experimentar, realmente experimentar paz en medio de las tormentas, yo espero que sepas de qué se trata esto, que conozcas su sabor. Con base en el Salmo 39:4, ¿qué debo saber? Bueno, hay dos partes. En primer lugar, debo saber mi fin y la medida de mis días. Eso es lo que en primer lugar yo debo de saber, ¿sí? Debo haber experimentado, y esa experiencia me debe llevar al conocimiento y a la convicción de esto, mi fin y la medida de mis días.
Hermano, yo pienso que aunque en su contexto el salmista está externando de alguna manera su agonía por la brevedad y vanidad de la vida, siguiendo la misma línea poética, puede no referirse únicamente al saber cuánto tiempo viviremos. Saber mi fin. Para mi reflexión personal yo lo tomo así y te la comparto. Saber mi propósito en esta vida. Esa también es una connotación de fin. ¿Será importante saber mi propósito en esta vida? Al considerarlo de esta manera, inmediatamente se despliega un vasto abanico de opiniones y sensaciones. Pero no se trata de definir qué queremos, válgase, nosotros hacer, o qué queremos, puntualizando otra vez, nosotros, a qué nos queremos dedicar o en qué queremos nosotros ocupar nuestro tiempo. Esto es un grave error. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Por la sencilla razón de que soy creación y tengo un creador. Y la creación no determina el fin, el propósito, sino el creador. Mi creador estableció mi fin. En un sentido literal, estableció el final de mi estancia en la tierra. Pero en este sentido también, Él estableció aún antes de que yo llegara a este mundo mi propósito por el cual Él quería que yo llegara a este mundo. La Biblia nos habla de esto cuando dice: mi embrión vieron tus ojos. Se habla de un libro en que estaban escritas todas las cosas. Este principio, hermano, es muy importante que nosotros lo sepamos, que nosotros lo conozcamos, que estemos de acuerdo y que llegue a ser una convicción. ¿Cuál es? ¿A qué me refiero? Soy creación. Dios me ha dado la facultad de hacer cosas. Podemos de alguna manera llamarle crear cosas. Pero en realidad es tomar la materia que ya fue creada y transformarla mediante la sabiduría o la habilidad que Él nos ha dado. Creador solo Dios. Yo soy creación y tengo un creador. Dios es mi creador y mi creador estableció mi fin, mi propósito. ¿Cuál es, hermano? Ese propósito. ¿Cuál es ese fin? ¿Lo sabes? ¿Se lo has preguntado? Habiéndotelo comunicado ya, ¿lo has aceptado? ¿O lo has rechazado y sigues tú empecinado en establecer a qué te quieres dedicar, en qué quieres emplear tu tiempo y los recursos que Él te ha dado? Dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mediante la experiencia, ¿has comprobado esto? Sobre todo, nos va a ayudar cuando pasamos por tormentas, por problemas. Es ahí donde podemos nosotros experimentar paz en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque conozco el propósito por el cual Dios me trajo este mundo. Y entiendo, aunque no gusta mucho, porque es difícil, doloroso, entiendo por qué son necesarios que vengan los problemas, diversas pruebas, como dice la Biblia. La pregunta, hermanos, fundamental es si lo sé. Si sé cuál es mi fin, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y si también sé, si también conozco la medida de mis días. Nuevamente, creo que no se refiere únicamente a que mis días, hablando de mi persona, hasta el momento son 47 años, 8 meses. No creo que únicamente se refiera a esto. Es un libro poético, es un poema. Siguiendo esa misma línea, tiene que ir más allá de solamente esto. Utilicémoslo en esta mañana y te invito a que lo consideres así. Hay gran riqueza para la reflexión. Utilicémoslo en términos de medida de peso para determinar un valor. ¿Sí? Medida de mis días, tomémoslo como medida de peso para determinar un valor. ¿Cuánto pesa tu vida?
¿Cuál es el peso de tu vida que determina el valor de tu vida? Preguntas, hermanos, de esas hirientes, y discúlpame, pero ¿alguna vez alguien con sus palabras o acciones te ha hecho sentir que no vales mucho para él? Yo creo que sí. Quisiéramos que no, pero sí. Lo que es todavía peor, porque pues, a veces nosotros no podemos evitar eso, pero ¿qué tal lo que sigue? ¿Alguna vez, quizá por tus fracasos, has sentido que tu vida no vale mucho? Yo sí. Más de lo que quisiera. Y no te hablo de hace mucho, ¿no? Esto es parte de la naturaleza del hombre. Pero es un grave error. Hay que romper con esto. No es correcto que nosotros vivamos a expensas de lo que otros con sus palabras o acciones pueden llevarnos a sentir en cuanto al valor de nuestra vida, ni mucho menos a lo que nosotros, hablando de nuestra carne, puede llevarnos a sentir en cuanto al valor de nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 22, está esta declaración que te invito a establecerla en tu vida como una regla. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Esto puede salvar tu vida emocional sobre todo. Cuando sientas lo que se siente con estos casos que te platiqué, no quiero volver a repetir. Tú repite esto, repítelo hasta que lo creas y se vayan esos pensamientos y sentimientos que en realidad son datos de fuego del maligno. Con el escudo de la fe apágalos, repitiendo esto: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios. ¿Qué es lo que debemos escuchar? No de hombre. Hermano, vales lo que Dios dice que vales. A ver, díganme ustedes a mí, porque creo que voy a sentir muy bonito. Vales lo que Dios te dice que vales. Trata de animar. Vales lo que vales. Dice que vales. Hermano, como si mi ánimo dependiera de eso. Vales lo que Dios dice que vales. Voz de Dios y no de hombre. Vales lo que Dios dice que vales. Voltea al que está a tu derecha y luego a tu izquierda y díselo, hermano. Mira, hermano, si te miras al espejo y te lo dices, vas a llorar. Como si le seguimos, nos vamos a poner a llorar. Como mi esposa que ya está a punto de llorar. Y yo por dentro ya estoy llorando, ya lloré. Hermano, ¿esto es maravilloso o no? Para empezar, pues valgo, ¿no? Y valgo lo que Dios dice, que valgo. Y en su palabra Dios dice, escucha esto, hermano, que decidió prolongarme su misericordia porque con amor eterno decidió amar. Ah, qué maravilla. Y que por ese amor tan grande dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, Jesucristo. Y que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos por Él. Por lo tanto, tu valor, tu peso, la medida de tus días es determinado por el precio que se pagó por ti. Hermano, ¿qué precio se pagó por ti? La sangre de Jesucristo. Hermano, tu valor es la sangre de Jesucristo derramada en expiación para que siendo libre por Él puedas vivir en conformidad al propósito, al fin por el cual Dios te creó. Hermano, ¿será importante que sepamos esto? Porque eso es lo que estamos analizando en el Salmo 39:4. Saber. Hay cosas que debo de saber, que debo de conocer mediante la experiencia.
Solamente, hermano, por la fe y la experiencia en el diario vivir, teniendo a Dios como maestro, como enseñador, es que realmente estas verdades pueden hacer mella en nuestro corazón, fortaleciéndonos, hermanos, para aguantar. Un pastor al que quiero mucho, uno de sus consejos de los muchos que me dio, me dijo: Daniel, un día lo único que podrás hacer es aguantar. Aguanta. Y ni te imaginas cómo me ha servido, porque hay una ocasión que ¿qué otra cosa se puede hacer? Aguantar. Yo creo que no me lo iba a decir así, pero yo a veces me digo: me tengo que aguantar los cocolazos, ¿no? ¿Cómo se dice? Dios ya lo está permitiendo. Pero bueno, no por mí, como lo vamos a ver, por Él, en mí. Hermano, hay ocasiones en que lo único que podrás hacer es aguantar los tiempos difíciles. Como iglesia, hay momentos en que lo único que podrás hacer es aguantar. Aguántense. Hermano, esto es fundamental. Es muy importante. ¿Cuán importante es estar convencidos de esto? Razón por la cual, hermanos, debemos hacer esta oración. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Sí? Ahora, hermano, lo vamos a disfrutar más. ¿Sí? No hemos terminado, aunque sería suficiente, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo 3 veces más, hermano. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. En segundo lugar, hermano, es fundamental que sepamos, enseñándonos Él, cuán frágil somos. Mira, hermano, si estar convencido del propósito y valor de Dios para nuestra vida es importante, admitir que somos frágiles lo es aún más. Pero yo sé que ya sabes lo que voy a decir. Qué difícil es, ¿verdad? ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Y sobre todo a los hombres, y lo admito. ¿Por qué será que nos cuesta tanto admitir que somos frágiles? ¿Cuánto daño se le puede hacer a un niño, verdad? Porque pues todos llegamos a este mundo siendo niños, llevándole a desechar esto que es una realidad. Somos frágiles. ¿Por qué será que desagrada tanto esto? Si bien hay hambre en el hombre de valor y propósito, hay una gran resistencia al reconocimiento de cuán necesitados estamos de Dios y de los demás. Porque esto, el reconocimiento de mi necesidad de la ayuda de Dios y de aquellos que en su perfecto diseño los unió a mí, es lo que resulta del entendimiento de mi fragilidad, mi debilidad. Lo repito. El reconocimiento de mi necesidad de la ayuda de Dios y de aquellos que en su perfecto diseño los unió a mí, es lo que resulta del entendimiento de mi fragilidad, mi debilidad. Sí. Tengo un propósito en esta vida. Sí, tengo un valor. Soy muy valioso, pero también soy débil, frágil, muy frágil, más frágil de lo que quisiera. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo en esto? Mira,
las circunstancias adversas, los problemas que hemos enfrentado, que estamos enfrentando, son el escenario que Dios está utilizando para enseñarnos esto. Si aún no hemos entendido esto, si aún no lo hemos aceptado, si aún no lo sabemos, Dios va a presionar más. Dios no falla como maestro. Yo ya me di cuenta de esto. Yo fallo como alumno, sí, muchas veces. Y no quiero fallar porque cuando el alumno falla, ¿qué hace el maestro? No hablo de que se no, viendo el corazón. No, hermano, no, ¿qué hace? Tiene que reforzar la enseñanza. ¿Por qué? Porque el objetivo se tiene que cumplir, el aprendizaje. Ese es el objetivo de Dios, que yo aprenda, que yo sepa, que yo conozca, que yo reconozca y que llegue a ser una convicción en mi vida. Soy frágil. Soy débil. Hermano, ¿cuál es el problema que estás enfrentando hoy? ¿Cuál es el problema o la adversidad que como iglesia están enfrentando hoy? ¿Será que Dios quiere llevarles de manera conjunta y a su vez de manera personal o partiendo de lo personal, llevarlos en conjunto como iglesia a conocer, a aceptar cuán frágiles somos, débiles, cuán vulnerables estamos? Sí, estoy convencido de eso. ¿Y tú? Dos cosas se ponen en manifiesto cuando enfrentamos un problema. Dos cosas, siempre va a ser así. Dos cosas se ponen en manifiesto cuando enfrentamos un problema: nuestra condición y nuestra necesidad. Cualquier problema va a poner en manifiesto dos cosas: tu condición y tu necesidad. Nuestra condición es fragilidad, debilidad. Siempre. Siempre. Nuestra condición es de necesidad. ¿Y qué es lo que necesitamos, hermanos? Su presencia. Necesitamos a Dios y los recursos que nos ha dado. Dos cosas siempre se ponen en el manifiesto cuando enfrentamos un problema: nuestra condición y nuestra necesidad. Nuestra condición es fragilidad, debilidad, y nuestra necesidad es Dios y los recursos que nos ha dado. No les busques más, hermano. Es así. En cuanto a los recursos que Él nos ha dado, he escogido tres. Creo que son muy importantes. Debería decir que son los más importantes. Él mismo, hablando de Dios, a través de su palabra y la oración. Cuando enfrentas un problema, se va a poner en manifiesto tu necesidad de la palabra de Dios y tu necesidad de platicar con Él, orar a Él, hablarle, escucharle. Eso va a resultar siempre ante un problema. En segundo lugar, hermano, en cuanto a los recursos que Dios nos ha dado, nuestra familia. En cuanto a mi caso, mi esposa, Isis, mi hija, Andrea. Y de ahí, bueno, hablamos de mis padres, de mis hermanos, de mis sobrinas, mi cuñada, mis cuñados, mis suegros. Y en tercer lugar, los recursos, el tercer recurso es la iglesia. Mi iglesia. Déjame repetirlo más mencionando esto ya. Dos cosas se ponen en manifiesto cuando llega un problema a nuestras vidas: nuestra condición, la cual es fragilidad, debilidad, y nuestra necesidad de Dios y de los recursos que Él nos ha dejado: su palabra, la oración, mi familia y la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Mi debilidad me dice que necesito, hermano, o que no necesito. ¿Qué necesito? ¿Y qué es lo que necesito en primer lugar? Es como una prueba, un examen. ¿Qué necesito? A Dios. ¿Qué más? Consuelo.
Mi familia y en tercer lugar, mi iglesia. ¿Estás convencido de esto? Es fundamental, hermano, porque llegaron los problemas. ¿De qué vas a echar mano? Bueno, tienes recursos. Tenemos recursos que Dios nos ha dado. Se ha dado Él a nosotros mismos a través de su palabra y nos ha dado la oportunidad de ir a Él en oración. Recurso valiosísimo, por supuesto. Le necesitamos a Él. Pero hermano, ¿será que estamos convencidos de que necesitamos a nuestra familia? Hablemos de nuestra familia más cercana, ¿sí? Nuestro hogar, los que habitan nuestra casa, nuestro hogar. ¿Será que tú estás convencido tan pronto llegue un problema que necesitas a tu iglesia, que necesitas a tus hermanos? Hermano, si tú no estás convencido de esto, prepárate porque Dios te va a enseñar. ¿Cuán necesitado estás de esto? ¿Cuán necesitado estamos de Él? ¿Cuán necesitados estamos de nuestra familia? ¿Y cuán necesitados estamos de nuestra iglesia? Hablemos, hermano, empecemos por nuestra iglesia, para llegar obviamente a lo más importante que es Dios. Mi debilidad me dice que necesito a mi iglesia. Déjame puntualizarlo así. Mi debilidad me dice que necesito esforzarme cada día más en cultivar una mejor relación con mi iglesia. Porque a veces realmente, aunque Dios ha querido enseñarme, yo aún no he entendido y estos conceptos como que están confusos porque realmente mi relación con la iglesia no es del todo saludable. Y llegamos a considerar que realmente no necesitamos a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, pero estamos equivocados. Es cuando nosotros realmente nos hemos esforzado o nos estamos esforzando en cultivar una mejor relación con nuestra iglesia, cuando llegamos a conocer mediante la experiencia, cuando llegamos a saber realmente cuán benéfico es para nuestra vida ser parte de una iglesia, tener hermanos espirituales. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a leer dos pasajes. Voy a pedirles por favor a todos los hombres que busquen en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Y voy a pedirle a todas las mujeres que busquen el Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Repito, los varones, Hebreos 10, 23 al 25. Y hermanas, por favor, el Salmo 133, 1. Vamos a dar oportunidad para que todos lo tengamos. No lo vamos a leer todos juntos, las dos porciones, pero sí busquémosla y vamos a seguir con nuestras vistas. Vamos a empezar, varones, leyendo el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. ¿Qué dice? Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de cooperarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Salmo 133, 1. ¿Qué dice, hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en la comunión. Hermano, ¿realmente estamos convencidos de que esto es una realidad? No es si tienes la información. La información podemos adquirirla en algún momento, pero llegar a saber, a conocer su sabor, a experimentar el beneficio. Hermano, eso es otra cosa. ¿Qué tan convencido estás que necesitas a tu iglesia? Eso puede marcar la diferencia en tu permanencia o no.
Y sabes, no tanto en la iglesia, sino en el camino de Dios. Porque es un recurso que Dios nos dio. Y si no lo dio es porque lo necesitamos. Él como creador no solamente ha determinado tu propósito y estableció tu valor, sino que conociendo tu necesidad, porque Él se acuerda que somos polvo, por eso se compadece de nosotros, ¿no? Conociendo nuestra necesidad, proveyó recursos. Y mira que si es valiosa la iglesia, que para poder ahora nosotros ser parte de ella, para poder existir la iglesia, fue necesario que Jesucristo derramara su sangre, diese su vida. Hermano, es valiosa la iglesia y la necesitamos. ¿Estás convencido de esto? Hermano, ¿el pastor contestó? ¿Estás convencido de que necesitas? Sí. Bien. Voltea de tu derecha a tu izquierda, de atrás, y hermano, te necesito. Es tu iglesia, ¿o no? Hermano, nos necesitamos. Hermanos, somos débiles. Necesitamos a nuestra familia. Necesitamos esforzarnos cada día en que con la ayuda de Dios mejore nuestra relación con nuestra familia. Hermano, te soy honesto. Ha sido un proceso en el que Dios me ha llevado a realmente entender cuánto necesito a mi esposa, a mi hija. ¿De verdad? ¿No ves que así en automático me casé y yo sabía como ahora creo que empiezo a tener conocimiento de cuán necesitado estoy de aquella chaparrita que está allá y de aquella hermosa que está allá? Hermano, ha sido un proceso para mí y mi esposa te puede dar testimonio difícil. No creas que he sido un buen alumno, No, pero tengo un maestro. Dios me ha enseñado cuán frágil soy, cuán débil soy, pero cuán afortunado, cuán dichoso soy de tener una esposa y una hija maravillosas, una familia. ¿Qué de tu casa, de tu familia? Ahora, no solamente los necesito a ellos, a toda mi familia. Hermano, hace poco de verdad leí un libro, el libro hablaba de otra cosa, pero me llevó a entender que necesito esforzarme en mejorar mi relación con tu pastor, con mi hermano. De verdad. Y ese día, cuando acabé de leerlo, mientras iba en el camión a mi trabajo, tan pronto llegué, me senté ahí esperando a que abriera el lugar donde trabajo, le mandé un mensaje a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios me hizo entender que necesito esforzarme más en mejorar la relación con mi hermano. Porque soy débil, porque soy frágil, pero Dios me ha dado la bendición, y aquí mamá se va a poner a llorar. Dios me ha dado la bendición de tener un hermano. Tú admiras a tu pastor, ¿verdad? Sí, en realidad, gracias a Dios por eso. Ha sido probado, pero es mi hermano. Y es el único que tengo. Pero hermano, no siempre hemos sido diligentes en esforzarnos, ¿verdad, Samuel? Pero queremos cambiar eso. Fuimos a tomar un cafecito, y eso es lo que decidimos, esforzarnos. Hermano, Dios quiere llevarnos al entendimiento de que no estamos desamparados, expuestos al daño que otros ofensivos problemas nos van a hacer. Él ha dejado recursos muy valiosos. Hermano, quiero llevarte a 3 porciones. En primer lugar, vamos a Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés 4.
versículos 9 al 12. Solo son 3 porciones, yo creo que las podemos buscar, tener ahí preparadas y después leerlas juntos. Es muy importante, hermanos. Eclesiastés, en primer lugar. 4, y vamos a leer versículos 9 al 12. Ahí marca. Si estás anotando, y sería muy bueno, pues anota. Segunda porción que te invito a que leamos, que busquemos, es Génesis capítulo 2. Génesis 2. Y de ahí vamos a leer el versículo 18 y luego nos vamos a pasar al 21, 24. Génesis 2. Versículos 18 y 21 al 24. Y en tercer lugar vamos a buscar el Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. Eclesiastés 4, Génesis 2 y Salmo 127. Leamos pasajes, podríamos hablar de todos, hermanos, porque la Biblia habla de cada uno de nuestros familiares. Pero vamos, estos pasajes nos hablan del matrimonio y de los hijos. ¿Sí? El fundamento de un hogar. Todo comienza ahí, ¿no? Con un matrimonio. Y vienen los hijos y así la familia va creciendo. Bueno, Eclesiastés 4, 9 al 12. Vamos a hacerlo así. Yo leo en primer lugar la porción y después les pido que todos ustedes la repitan. ¿Sí? Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Ustedes? Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay uno solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén, hermano. Sí es importante la iglesia, por supuesto. Pero sabes, primero Dios estableció la familia. Dios estableció el matrimonio. Y si hay algo que le va a dar fuerza a una iglesia, son los matrimonios que estén, pero siguiendo el hilo de la reflexión que estamos llevando, que estén unidos. Déjame decirlo así, conscientes de cuánto se necesita entre ellos, el uno. Porque no en todos los matrimonios hay este convencimiento, hay este conocimiento. Seamos honestos, seamos realistas, hermanos. Pero no es eso conforme al diseño de Dios. En el libro de Génesis, vamos allá, por favor, Génesis capítulo 2, versículos 18 y luego el 21 al 24. Repítelo después de mí, primero lo leo yo. Dice Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ustedes, por favor. Bendito sea Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en profundo soledad. Y mientras él se dormía, tomó una de sus costillas y sacó la carne de su garra. Y de la costilla de Jehová Dios tomó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, si me permites hablarte de mi experiencia personal, mi vida empezó a ser más sencilla. No del todo fácil, porque no es fácil, pero más sencilla, cuando entendí, y lo entendí porque Dios me lo hizo entender, y en gran medida estoy seguro a través de las oraciones de mi esposa, ¿cuánto la necesito? ¿Cuánto necesito platicar con ella? Ha sido en el último tiempo un esforzarnos, ¿verdad? Mientras nuestra hija aún duerme, administrando bien los poquitos minutos antes de empezar nuestras labores, el poder platicar. Hermano, tú sabes que a los hombres no nos es tan fácil de platicar, ¿verdad? ¿O sí? Porque no soy el único, ¿verdad? No nos es fácil. ¿Mujeres ya se dan cuenta? La pregunta es si nosotros los hombres ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero hermano, no es para aceptar una condición, es real, no es para asumir una responsabilidad con la ayuda de Dios ante esta realidad. Nos cuesta trabajo, a mí me ha costado mucho trabajo, pero ahora me es más fácil sobrellevar porque lo hacemos juntos, ¿verdad? Hermano, compartirle cómo me siento, todo me ha costado, ¿de verdad? Simplemente el hacerle parte de cómo me siento ante una situación. ¿Sí me crees, verdad? Yo no sé que sí, ¿no? Porque sin duda a ti también, si eres esposo. Pero hermano, es diseño de Dios. Dios me dio un recurso muy valioso. Después de su persona, a través de su palabra y la oración, mi relación con mi esposa, la cual debo cada día esforzarme en cultivar más. Te necesito cada vez más. Ya lo sé. Ya lo entendí. Dios me lo enseñó. Y lo mismo es con los hijos. ¿Qué dice el Salmo 127.3? Salmo 127.3. Léelo después de mí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y de fruto del vientre. ¿Ustedes? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y de fruto del vientre. Hermano, ¿cómo entiendes tú esta porción? ¿Cómo entiendes tú este pasaje? Te comparto cómo lo entiendo yo. Necesito a Andrea. Andrea, te necesito. Eres una bendición en mi vida. Me has enseñado muchas cosas. Me has ayudado mucho. Yo sé que yo soy tu papá y que también espero estar haciendo eso. Pero Dios te dio a mi vida como una herencia. La herencia de Él eres tú. Y es algo valioso para mí. Eres valiosa para mí. ¿Sabes? Dios, conociendo mi necesidad, me dio una familia. Me dio a mi esposa y me dio a mi hija. Hermano, es impresionante de verdad. A sus 14 años, ¿cuánto Andrea me ha enseñado? De verdad. Hermano, ¿será que le has permitido a tus hijos ser un instrumento de Dios para ministrarte, para enseñarte? Porque son herencia de Dios a tu vida. Hermano, somos seres humanos, por supuesto, imperfectos,
Pero como mi hija me lo dio en la parada del camión, ¿verdad? Porque así es donde era, ¿verdad? Me dijo, no te preocupes, papá, eres un instrumento, Dios te va a usar. Hermano, qué bendición. No estoy solo. Tengo un valor, tengo un propósito y tengo recursos maravillosos. Hermano, ¿lo sabes? ¿Lo conoces? Mediante la experiencia. ¿Le has dado la oportunidad a Dios? Si tú quieres, no lo hagas con una falta de respeto, pero sí desafiado, muéstrame si de verdad necesito a mi esposa, a mi esposo y a mis hijas. Y prepárate, porque Dios te lo va a mostrar. Solo que te va a doler. Hermano, porque aprender duele. ¿O no? Sí. Hermano, ¿qué más dijimos que necesitamos? Con esto llegamos a la recta final. ¿Qué es lo más importante? A Dios. Somos débiles. Necesitamos por sobre todas las cosas a Dios. El mismo Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, ahí está todavía, ¿verdad? Leámoslo juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjate que este pasaje podemos utilizarlo para las otras dos cosas que hemos mencionado. Si sustituimos iglesia por casa, dice, si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la iglesia, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y lo mismo es con la familia. Si Jehová no edificare la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la familia, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y si hablamos de nuestra persona y de la necesidad que nosotros tenemos de manera directa de Dios, hermanos, si Jehová no edifica mi vida, en vano trabajo yo. Si Jehová no guarda mi vida, en vano velo yo. Hermanos, por demás es todo esfuerzo humano, por muy buenas intenciones que se tengan, si no es conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra. Por encima de todo, le necesitamos a Él. Y el problema que estamos enfrentando en este momento ha puesto una vez más en manifiesto mi condición de debilidad, de fragilidad y mi necesidad principalmente. Hermano, cada experiencia adversa que llega a nuestras vidas nos debe de acercar más a Dios, más a nuestro cónyuge, más a nuestros hijos. Si no está ocurriendo esto, hermanos, realmente no va a haber el aprendizaje de aquellas cosas que nos van a fortalecer, que nos van a dar dirección, protección. Hermano, sí somos débiles, frágiles, y nuestra debilidad no, hermanos, nos descalifica. Esto es muy importante. Voz de Dios y no de hombre. Porque si le hacemos caso al hombre, entonces nuestra debilidad puede llevar a quedar descalificados. Pero no, hermano, no es así. Mira, somos débiles, o déjame hablarte de mí, pero dilo hablando de ti mismo. Soy débil, soy frágil, pero mi debilidad no me descalifica. No le resta valor
ni mucho menos propósito a mi vida. Déjame decírtelo a ti. Hermano, eres débil. Eres muy frágil. Pero tu debilidad, tu fragilidad no te descalifica. Hermano, no le resta valor ni mucho menos propósito a tu vida. Tu debilidad y la mía tan solo es la condición óptima para poder saber mediante la experiencia cuán grande y poderoso es nuestro Dios. ¿Estás convencido de esto? Amén. Hermano, tu debilidad y la mía, y de verdad en momentos difíciles, ve al espejo si funciona de verdad. Si funciona, que diga, no estoy tan mal. Hermano, también funciona que te digas, mí mismo, oíde, tu debilidad no te descalifica, aunque te lo hayan querido hacer sentir. Simplemente es la condición óptima, la condición que se requiere para poder saber mediante la experiencia cuán grande y poderoso es Dios. Y convencidos de esto, poder decir lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Amén. Vamos a ir. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Palabras de Pablo, hermano. Sí, el gran apóstol Pablo, hermano, llegó a saber, porque Dios se lo enseñó, cuán frágil era, cuán débil era, cuán necesitado estaba de Dios. Dicho, fue profetizado. Dios le dijo a un personaje que iba a visitarlo con temor: yo le mostraré, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No sé si te has preguntado por qué le era necesario padecer. Por la misma razón que aquí. Para entender, para conocer, para saber cuán frágiles somos. Y Pablo llegó a conocerlo así, mira, aquí lo dice, hasta lo cantamos. 2 Corintios 9 y 10, leámoslo. Y me ha dicho, basta de la gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay que romper con el rechazo a la aceptación de cuán débiles somos. Hermano, porque nos perdemos una gran bendición. Solo aquel que está consciente de cuán débil es puede llegar a vivir con Pablo. ¿Y cómo vivió Pablo, hermano? Fortalecido. Porque en Filipenses 4:13, ¿qué dice el mismo apóstol Pablo? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo, ¿eres débil? Sí, soy débil, te diría. Pero todo lo puede en Cristo. Si le dicen, Pablo, ¿qué débil eres? Sí, soy débil, pero también soy fuerte. Porque mi debilidad no me descalifica. Eso es lo que Pablo llegó a conocer. Ni le restaba valor a su vida, ni propósito. Por supuesto que no, como tampoco es en nuestro caso. Simplemente era la condición óptima, la condición que se requería. Mira, hermano, si te crees fuerte, te vas a perder la bendición de conocer la fuerza de Dios. O déjame decírtelo así: en tanto sigas creyéndote fuerte,
seguirás perdiéndote la bendición de conocer el poder de Dios. ¿Estás convencido de esto? Si estás convencido de ello, es porque en algún momento así vives. Pero ya no, ¿verdad? No, porque Él nos ha enseñado. Él nos ha enseñado cuán fuerte puedo llegar a estar Él fortaleciendo mi vida, Él sosteniendo mi vida, Él consolando mi vida. ¿Y qué va a utilizar? Pues los recursos que me ha dejado, su palabra, la oración, mi familia, mi iglesia. Hermano, no estamos desamparados. Hermano, se requiere que nosotros podamos realmente hacer nuestra esta oración. Leámoslo una vez más. Salmo 39:4. Salmo 39:4. Si ya lo sabes, hermano, cierra entonces tus ojos y díselo a Dios en oración. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Cuán maravilloso es esto, hermanos. Amén. ¿Lo sabes? ¿Conoces su sabor? Lo has memorizado ya. Quizá ya lo habías escuchado, pero estoy hablando de realmente experimentarlo. ¿Estás convencido? ¿Has llegado a entender por medio de la fe y la experiencia de ser enseñado por Dios? Porque si Dios no es el que enseña, hermano, no se aprende. Voz de Dios, no de hombre. Porque el hombre, hermano, va a enseñarnos cosas que realmente van a destruirnos. No, lo que necesito es que Dios me enseñe, aunque duela. Hermano, el dolor no nos salvamos. Pero hermano, el resultado es diferente. Mediante la fe y la experiencia de ser enseñado por Dios, hermano, yo puedo llegar a estar convencido que mi vida es valiosa, que mi vida es útil y que mi debilidad es tan solo un engrane. ¿Conoces los engranes? Mira, si nosotros tomamos pensemos en algo más o menos similar en cuanto a la forma, en una pulsera, ¿sí? Redonda, perfecta. ¿Algunos de ustedes tienen una pulsera de esas rígidas, redonda? Obsérvala, todos la conocemos. Bien pulidita, ¿sí? Nuestra vida no es como esa pulsera. ¿Conoces los engranes? Es igual una circunferencia, pero tiene muchos dientes, se llama, ¿no? No es tan bonito, la verdad, o sí. Pero qué útil es, ¿o no? Siempre y cuando esté, ¿qué? Unido, conectado, ¿con qué? ¿Con una pulsera? ¿Con algo liso? No, con otro engrane. Fíjate, ¿cuán ilustrativo es esto, hermano? Mi debilidad es tan solo un engrane para poder producir un correcto funcionamiento al girar unido a Dios, a mi familia, a mi iglesia. Veamos nuestra vida así. Mi vida es un engrane. Y mi familia es otro engrane, y mi iglesia es otro engrane, y Dios es otro engrane, si lo puedo llamar así. Hermano, y ensamblado, unido, va a girar y funcionar, y hermano, cosas maravillosas sucederán. Permítele a Dios enseñártelo, si no lo sabes. Permítele a Dios convencerte de que esto es una realidad. Él te dice, te haré entender. ¿Conoces esta porción? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, Dios quiere hacerte entender esto y Dios puede hacerte entender esto. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Y terminemos leyendo esta porción en Isaías, hermano, 41:13. ¿Qué dice la Biblia? En Isaías 41:13. Uno de mis pasajes favoritos, que continuamente le estoy compartiendo a mi hija. Hermano, es maravilloso que Dios se ha propuesto enseñarme y que está facultado, por supuesto, para lograrlo. Y que no lo va a hacer de una manera impersonal, no, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, pero qué maravilloso es lo que nos dice aquí. Veámoslo juntos. Isaías 41:3 y terminemos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si tú le dices, tengo miedo de adentrarme en esta enseñanza, Dios te va a decir, no temas, yo te ayudo. Y si tú le dices, ¿y cómo me vas a enseñar? Dios te dice, te voy a tomar de tu mano derecha. ¿Te voy? ¿A qué? A tomar. Hermano, es posible. Es posible llegar a entender esto. Es posible llegar a saberlo, conocerlo mediante la fe y la experiencia. Y es posible, hermano, experimentar el beneficio que Dios estableció para nuestras vidas. Amén. Terminemos con oración. ¿Qué le quieres decir a Dios? Díselo en unos instantes de manera personal. Hay algo que también yo le quiero decir después de verlo. Gracias, Padre. Creo que es lo que está en el corazón y en la mente de mis hermanos como el mío. Gracias. Gracias por existir. Gracias por ser quien eres, ser como eres. Gracias por haber querido que nosotros llegásemos a este mundo. Por darnos un propósito, darle propósito a nuestra existencia y darle un valor que no merecemos. Pero que ha transformado no solamente nuestra vida futura, sino el presente. Gracias por la libertad que en Cristo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, hemos obtenido. Ayúdanos a realmente experimentar esa libertad. No vivir a expensas de lo que el hombre, otros hombres o nosotros mismos siendo hombres, podamos llegar a hacernos, a provocarnos en nuestro trabajo. Ayúdanos, Padre, para que solamente tu voz sea la que dicte en nosotros nuestro sentido de la vida y lo que determine el propósito para nuestra existencia. Padre, enséñanos. De verdad, creo que hablo por todos nosotros. Enséñanos cuán frágiles somos, cuán necesitados estamos de ti, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Ayúdanos, así como ayudaste a Pablo. Fortalécenos para que podamos cada día esforzarnos en cultivar una mejor relación contigo, con nuestra familia, con nuestra iglesia, y poder aguantar, para poder soportar, para poder decir como Pablo lo dijo, todo lo puedo soportar en Cristo nuestro Dios. Te lo ruego, Padre, y te lo agradezco porque conozco ahora que esto es una verdad. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por el mensaje de la palabra de nuestro Señor, por este precioso salmo que nos hace darnos cuenta la necesidad de
nuestro Dios, de nuestra familia y de la iglesia, ¿verdad? Gracias, Daniel, Señor, te usó, y gracias a Dios también por lo que el Señor nos mostró. Y quiero invitarles, hermanos, a que nuevamente entonemos este canto que nos habla precisamente de que cuando vamos al Señor, el Señor muchas veces nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces desesperado he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor acompañarnos a esta transmisión de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sinaí, y un fuerte abrazo. Les mandamos desde aquí también saludos a cada uno de los que se conectaron y les esperamos dentro de 8 días.